Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es una nueva semana de Ojo con los Medios. ¿En qué cámara estoy? Director, señor director, yo cambio, ¿usted cambia? Tic, 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 tic. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Vázquez? Comandante. ¿Cómo anda? Bien, bien. Excelente. Escuchábamos a Vetusta Morla, Cuarteles de Invierno. No lo conocía. Me gustó. Lindo grupo. Lindo grupo. Me lo recomendó una persona muy especial. Así que le agradezco. A la pucha. Bien, estaba yo y decía, ¿y de dónde vendrá la palabra cuarteles de invierno? Dice, retirarse a los cuarteles de invierno es cesar en las actividades propias. Se dice tanto si es un abandono temporal como un cierre definitivo. La expresión es de origen militar y hace referencia a los acantonamientos que hace un ejército en plena campaña cuando el mal tiempo obliga a suspender las operaciones en marcha. También hay un libro hermoso de Osvaldo Soriano, se llama Cuarteles de Invierno. Y hablando de las inclemencias climáticas y las guerras, hay unas escenas de la guerra del Chaco muy fuerte cuando en Boquerón morían de sed, ¿no? Claro. Y en la Segunda Guerra Mundial el ejército alemán invadió la Unión Soviética y no previó el invierno. Sí, creyó que iba a ser una operación relámpago y... Bueno, se lo transmitió al ejército ruso un periodista. Quien le dijo lo que tienen que hacer es aguantar porque el ejército nazi prevé una operación relámpago y nos lleva abrigo, digamos, es decir, el uniforme para las Que inclemencias uno diría, qué invernales. tontería, ¿no? ¿Cómo no se prevén esas cosas? El ejército argentino mandó a unos niños a combatir a Malvinas en invierno, abril estaba cerca del invierno, sin las ropas necesarias para esos lugares de clima tan extremo al sur, muy cerca de la Antártida, y se congelaron todo. Sí, bueno, aparte ahí hubo Aparte de otras otras cosas, imprevisiones de la guerra. pero bueno, Digamos, el tema de fue una guerra forzada por una dictadura militar que se estaba viniendo abajo y necesitaba crear un clima bueno, de pero yo estoy apoyo mencionando el tema nacionalista. del clima, de los climas en la guerra. ¿Qué otra me estoy perdiendo? Eh, eh, de climas así extremos, guerras de climas sí, extremos. sí, que no, ejércitos que no previeron el factor climático y se vieron. El ejército alemán fue terrible en la Segunda Guerra Mundial. Los gringolandis cuando fueron a Vietnam la sufrieron, pero no por imprevisión, sino por la dificultad del lugar. Bueno, si usted se acuerda de alguna guerra más que haya sido marcada por inclemencias climáticas, nos avisa, nos escribe en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y todas esas porquerías que hay que tener, porque si no, no existís hoy día. Bueno, empecemos a hacer repaso. ¿Hablamos de Rumania o Rumanía? ¿Cómo se dice? Las dos formas está Los permitido. españoles dicen Rumanía y nosotros decimos en América Latina Rumania por lo general. ¿Cómo dirán? No tengo ni pinche idea. ¿Cómo dirán los rumanos, su país? Porque lo escriben con O, ¿no? Sí, con no se escribe. ¿Cómo lo dirán? Siempre me dio mucha inquietud y curiosidad conocer Rumania. Los Cárpatos, las tierras de George Hagi. Claro. Y de la dictadura de Ceausescu, que se han hecho. Tiene razón. Ahora hay un lío, de vez en cuando aparece Rumania en las noticias, ahora porque el gobierno intenta impulsar un conjunto de medidas para tapar casos de corrupción y la gente dijo no. Sí, es bastante extraño porque lo que pretende es una despenalización de los sobornos, los cohechos y, digamos, el tráfico de influencias dentro del gobierno de 44.000 euros para abajo. Una cosa realmente ¿Y insólita, que cuál es eso no sea despenalizado, que eso sea despenalizado. cuál es la explicación? Que hay una burocracia, demasiados casos. No sé. A ver, vamos No, a yo no ver. encuentro explicación posible que legitime la corrupción y el enriquecimiento ilícito abajo de una cifra. A ver, Insólito. informe de la Deutsche Welle, cadena estatal de Alemania. Durante días, decenas de miles de personas protestaban en las calles y al final no fue en vano.
el gobierno rumano cede. Retirará el controvertido decreto sobre la despenalización de la corrupción y el gabinete posiblemente se reunirá este fin de semana. No quiero dividir al país. Este país no debe extinguirse. Creo que Rumania está en peligro de descomponerse con todo lo que está pasando. Es lo último que quiero. El decreto hubiera dejado impune al abuso de autoridad y enriquecimiento personal si el importe no superara los 44.000 euros. El gobierno justificaba el decreto para despejar las abarrotadas cárceles. Los manifestantes suponen que el decreto era en beneficio de los políticos, especialmente de los que ahora están en el poder. Queremos pagar impuestos en nuestro país para el beneficio de todos. Trabajo en Reino Unido y pago muchos impuestos. Me gustaría pagarlos aquí en Rumania, pero abandonamos el país por la corrupción. Es muy frustrante. Quiero que todos sean tratados igual. La ley ha de ser aprobada por el Parlamento y no puesto en vigor en una acción urgente y a escondidas. Los manifestantes forman un cordón humano que rodea al Parlamento rumano para mantener la actual legislación anticorrupción. No se habían manifestado tantas personas en Rumania desde 1989, cuando fue derrocado Nicolae Ceausescu y se precipitó el fin del comunismo. Bueno, la corrupción es inherente al ser humano, no es de izquierda, de derecha, de centro, ni de América Latina, ni de América del Norte, ni de Europa, ni de África. Es inherente al ser humano. Rumanía, dijo el primer ministro. ¿Lo escuchamos? Sí, Ya, sí. no, bueno, eso es... Sí, Rumanía. Pasa que después cuando se castellaniza... Hay un lío bárbaro con nuestro amigo Odebrecht, una empresa constructora con sede en Brasil que tiene negocios en muchos países y es extraño, está cayendo medio mundo por Odebrecht. Porque Odebrecht lo que hizo fue repartir millones de dólares en sobornos en diferentes países para beneficiarse de la obra pública. Y como en Brasil han estallado varios casos de corrupción, como el Lavallato, el Petrolao, también el caso de Odebrecht, y existe lo que se llama la delación premiada, es decir... Este tema es clave, ¿no? Si yo doy nombres y doy pistas y doy pruebas de las tramas de corrupción en las cuales participé, la pena... se conmuta o baja sensiblemente. Entonces, por eso... en el caso de Odebrecht se tomó, digamos, este atajo de la justicia brasileña, que es la delación premiada. Es decir, yo soplo datos, nombres y me quitan pena. Y ahí, claro, se genera controversia porque dice, claro, tiran abajo a medio mundo porque para que le conmuten la pena, pero no sabemos si es cierto o no. Lo que sí sabemos... Y pasa que si no es cierto, no te conmutan la pena. Es decir... tiene que ser, vos tenés que dar pero datos... La delación premiada, yo digo que vos hiciste tal cosa, presento la prueba. Si eso es falso, no corre la delación premiada. Porque vos me diste un dato que era mentira. No puedo delatar. Pero hay mucho cuestionamiento del tema de la delación premiada. No, Dice claro. que... Sí, eso obviamente. En general, muy pocos países tienen esa... Justamente por eso, porque meten en la bolsa medio mundo... En fin, ahora el que cayó es Alejandro Toledo, expresidente del Perú. Vamos a ver un pequeño reporte. Continúan las reacciones sobre el presunto soborno de 20 millones de dólares que habría recibido el exmandatario Alejandro Toledo por parte de la empresa Odebrecht. Esta vez fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski quien mostró su malestar al respecto con gruesos calificativos. Una gran vergüenza, una traición al Perú y una falta de respeto a sus colegas que tanto nos esforzamos en hacer un buen gobierno. Su primer pronunciamiento fue a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió: la justicia debe ser igual para todos, si alguien cometió actos de corrupción debe ser sancionado. En esta oportunidad, el mandatario, en diálogo con una radio colombiana, exhortó a Toledo Manrique a regresar al país. Él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la Fiscalía.
De igual manera, lo hizo el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Todos los responsables tienen que ponerse a derecho, y más todavía quienes han sido líderes máximos del país tienen la obligación de presentarse ante la justicia peruana, dar la cara y dar todas las explicaciones que sean necesarias. Kuczynski Godard agregó que Toledo no solo habría traicionado al país, sino también a su grupo de trabajo. Muy dolido por estas noticias del presidente Toledo, del expresidente Toledo. Es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto. En la misma línea, negó haber tenido conocimiento de los sobornos que se habrían dado para beneficiar a la empresa brasilera con la licitación de la carretera interoceánica. Mire, si hubiéramos percibido cualquier cosa, no hubiéramos estado en el gobierno. Esto fueron cosas que aparentemente, según el diario de hoy, se negociaron fuera del Perú, y si hubiera sabido de esas reuniones, pues yo hubiera renunciado inmediatamente, ¿no? Finalmente indicó que en el actual gobierno no hay ningún implicado en el caso Odebrecht. Aquí me parece que hay un debate que está bueno, no se está dando tan de lleno, me parece, que es el financiamiento de la política, ¿no? Porque se ha establecido que en la obra pública ya hay siempre, por lo menos en América Latina, ¿no?, un porcentaje para los contratantes, digamos. Entonces yo te doy un contrato de 80 millones de dólares, vos me das la comisión correspondiente, y esto es moneda corriente en todos lados, ¿no? Porque como la obra pública es de financiamiento macro, es decir, de muchísimos millones, es más fácil de ocultar. Y ahora, pero también entonces después está el tema de que no es para enriquecerse ilícitamente de manera personal, es para hacer política, ¿no? ¿Cómo hacemos política? ¿Cómo le financiamos la campaña a Mariano Vázquez, que va a ser el candidato a gobernador? Y necesitamos plata, ¿cómo hacemos? Y cobramos la comisión de estas grandes obras y así le podemos pasar el dinero de manera clandestina, y esto pasa en muchísimos países. No sé cuánto se quedan los políticos, cuánto va a esta cuestión de las campañas, etcétera, pero me parece que estaría interesante discutir seriamente el tema del financiamiento de la política en todos lados. Sí, porque eso es corrupción igual. Sí, por supuesto. Para eso está el Estado, para que hay mecanismos estatales para el financiamiento de la política, de las campañas electorales, etcétera. Pero son en la práctica insignificantes los oficiales. Para eso se hace más o menos. Sí, más o menos, porque bueno, en general lo que se hace es cada voto vale, pongámosle un peso, y ese peso va a esa formación política, digamos. Y después tenés otro en Estados Unidos, que es las grandes multinacionales que te condicionan diciendo yo te doy 80 millones de dólares, pero después... Porque está legalizado el lobby en Estados Unidos, cosa que en el resto de los países no está. Entonces, después, como las campañas en general la mayoría son financiadas por grandes empresas, grandes compañías... Pero una cosa es el lobby y otra es decirte, yo te doy 80 millones para que vos, cuando seas gobierno, hagas leyes a mi favor, a favor de mi sector. Eso no es lobby. Es lo mismo. Ese no es el lobby legalizado. Porque después lo podés... Estados Unidos, sí, las dos cosas están legalizadas. No es legal que vos pongas 80 millones y que después condiciones el gobierno... No, eso no es legal. No, se hace. Es obvio. Bueno, si en Estados Unidos está permitido el financiamiento privado ilimitado, es obvio que va a pasar eso. Por eso, digamos, hubo candidatos como Barack Obama o Bernie Sanders que el 80%, 90% de sus aportes fueron aportes individuales, no de empresas. Esa campaña es muy interesante, la de Bernie Sanders, la última, que juntó un montón de fondos con pequeños aportantes. Pero bueno, ahí está, el financiamiento de la política, un tema que está bueno. Vamos a Francia. ¿Cayó el candidato? No cayó. Bueno, está al borde del precipicio.
¿Qué votación puede sacar después del escándalo que se le presentó a quien tenía que oponerse a Marine Le Pen? A ver, vamos a ver el reporte. Es Televisión Española. Hablamos de François Fillon. Comparecencia a la defensiva con el reconocimiento de un error por el que ha pedido perdón. Contratar como asesores a su mujer y sus hijos. Una práctica, dice Fillon, legal, extendida, pero que los franceses ya no admiten. Y je présente mes excuses aux Français. Fillon insiste en rechazar la acusación de empleo ficticio y en que su mujer realizó un trabajo discreto e indispensable que solo él como diputado puede juzgar. Que no hay razones para devolver lo que ha cobrado, 900.000 euros brutos en 15 años, según la prensa. Y sin mencionarla, vuelve a responsabilizar a la izquierda de la crisis que le ha desestabilizado, reconoce, pero que no le hará tirar la toalla. Donc je vais mener ce combat. En el partido donde Alain Juppé ha negado ser el plan B hasta 3 veces, confían en haber conjurado la debacle. Habrá que esperar para ver si la comparecencia de hoy incide en las encuestas, que de momento dejan a Fillon fuera de la segunda vuelta en las presidenciales. En esa segunda vuelta y a 13 semanas de la primera, podrían enfrentarse Marine Le Pen, instalada en el 26% de apoyos, y Emmanuel Macron, 3 puntos por debajo, gracias a la suma de votantes socialistas y de centro. Bueno, estaban presionándolo a Fillon para que se baje, pero resiste hasta ahora. ¿Lo logrará? Igual ha caído tremendamente en las encuestas, vamos a ver. Y a propósito de las encuestas, Marine Le Pen aparece liderando. Sí, 26% de votos. Recordemos que en Francia se requiere la mitad más 1 para ganar en primera vuelta, así que habrá seguramente segunda vuelta. Y contra todos los pronósticos, el candidato socialista se está metiendo en segunda vuelta con Le Pen. El día de hoy faltan aún 3 meses casi. Vamos a ver, Marine Le Pen, avanti. Arranca la carrera al Elíseo. Los candidatos presidenciales en Francia presentaron oficialmente el fin de semana su plataforma de campaña rumbo a las elecciones de abril y mayo próximos. La candidata de extrema derecha Marine Le Pen, que encabeza las encuestas, prometió el domingo un programa nacionalista y antiinmigrantes parecido al que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca. La actualidad reciente ha traído una clara demostración que contra la derecha del dinero y la izquierda del dinero, yo soy la candidata de la Francia del pueblo. En la víspera, el centrista Emmanuel Macron, uno de los candidatos que más suben los sondeos, defendió ante sus seguidores los valores del progresismo. Yo no acepto los discursos de aquellos que no les gustaría ver la modernidad y proponen reformas para una economía y una sociedad del pasado. Estos actos públicos tienen lugar tras una semana marcada por acusaciones de empleo ficticio contra la esposa del candidato de la derecha, François Fillon, lo que llevó a la apertura de una investigación por desvío de fondos públicos. Según las encuestas, en la primera vuelta del 23 de abril, Le Pen obtendría la victoria, pero sería derrotada en la segunda vuelta del 7 de mayo si se enfrenta con Macron o Fillon. Bueno, en Francia muchos políticos han sido duramente golpeados por casos de corrupción, ¿no? Algunos en organismos internacionales, pero... Sí, los partidos tradicionales han perdido mucho camino, ¿no? Porque en este caso Fillon ya no es candidato del partido conservador tradicional, el de Gaulle, el de Chirac, sino que es del partido republicano de Sarkozy. El partido Socialista está en crisis, pero inesperadamente en sus internas ganó un candidato joven, que está unando los votos de izquierda y de centro. Es un candidato tan interesante que los sectores de los varones del Partido Socialista están tratando de bajarlo también. Bueno, hicimos el bloque de la corrupción. Exactamente. ¿Dónde termina? México, porque en México, donde se ha hecho famosa la Casa Blanca de Peña Nieto y su mujer, y sus vínculos espurios con contratistas del Estado, que se ha hecho un tour sobre viviendas construidas a base de actos de corrupción. Entonces, ¿un tour? Sí, un tour para que la gente visite, vea las consecuencias. No sé si los va a hacer desistir de la corrupción esto, pero bueno. Avanti, el tour de la corrupción. La Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, con valor de $7 millones,
Es una escala obligada de este transporte que hoy se le conoce en México como el Corruptur, en el cual, sin costo, se recorren los sitios relacionados con los peores actos de corrupción en el país. Por ejemplo, podemos aprender que el valor de la Casa Blanca es 300 veces el costo del monto más alto que da el Infonavit en un préstamo a los trabajadores. También podrán aprender, por ejemplo, que la estela de luz costó 5 veces más del valor original. Este transporte es una propuesta realizada por organizaciones y ciudadanos con la intención de señalar de forma original las consecuencias que han generado los desfalcos de la clase política mexicana. Hablar de ello con humor, hacer de ello una conversación que puede ser simpática. Y es que tan solo en 7 años, México cayó drásticamente al pasar del lugar 72 al 95 de 168 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Es un ejercicio también de acceso a la información. Todos los puntos están documentados con base en información que ha salido en los medios, pero también con información de los expedientes e investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación. En su recorrido existen 10 paradas en las que se visitan edificios públicos y privados como la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República y una de las oficinas de los contratistas del presidente Enrique Peña Nieto. Según expertos, la corrupción cuesta a México 10% del Producto Interno Bruto. El costo de la corrupción por cada uno de los mexicanos en promedio podría ser $900 al año. El Corruptur es financiado por donativos ciudadanos y es totalmente apartidista. Se realizó por primera vez en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al norte de México, generando más de 1,500 visitas. Desde aquí se realizará cada domingo durante los próximos 3 meses. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión. Bueno, los peceros andan por ahí también en la Ciudad de México. No es más Distrito Federal, ¿no? No, sí, hace unos meses ya pasó, del año pasado, Ciudad de México se la conoce. No puede ser, me gusta. El Distrito Federal era como... El DF, ¿no? Sonaba bien. El DF. No se puede decir más. Bueno, lo seguiremos diciendo igual. Si no nos multan la alcaldía de la Ciudad de México. Bueno, nos vamos al corte con Violeta Parra, si les parece. La gran cantautora, compositora, poeta, de todo. ¿Qué más? Pintora también, claro. pintaba, también hacía telares, trabajaba mucho con la ropa, era, digamos, una costurera que aprendió de su madre a remendar y a construir vestidos de retazos de diferentes colores. Pero bueno, queríamos recordar a Violeta Parra. Se cumplieron 50 años de su fallecimiento. Estoy acá. Y nada, una entrevista en... Francia, 1964, ella, obviamente hablando en francés, lengua que dominaba muy bien, está subtitulado igual para que lo veas, y es muy interesante el contexto de la entrevista, fue 3 años del suicidio de la gran Violeta. Avec quoi faites-vous ce masque? Avec des morceaux de carton. Par exemple, pour faire ça, je pense à toi, comme les madeleines. Alors je te regarde un petit peu, sans que tu vois, parce que je n'aime pas. J'aime bien de faire mon travail par cœur, on peut dire comme ça. Oui, mais même quand vous avez vu très peu les gens, vous arrivez à saisir. Ah, parce que quand je sens un sentiment pour quelqu'un qui est gentil, qui est sensible, je ne peux pas rester tranquille. J'ai fait quelque chose pour... tu vois, je ne peux pas expliquer. Je ne peux rien expliquer. Oui, simplement faire, c'est par les mains que l'émotion passe. Oui, oui, c'est ça. Vous avez une jolie robe. Ah, si, j'aime bien ma robe. C'est maman qui me l'a fait. Quand j'étais petite, maman toujours regardait les petits morceaux de chiffon pour me faire des robes à moi. Parce que maman, elle était très pauvre. Elle avait 10 enfants à soigner, elle n'avait pas d'argent. Maintenant, elle n'a pas d'argent non plus. Elle a quel âge maintenant? Elle a 75. Et elle doit travailler beaucoup pour arriver à vivre.
Est-ce que vous saviez broder? Vous aviez appris? Non, je sais rien. Et le point, c'est le plus simple du monde. Je ne sais pas dessiner. Donc vous avez tout réinventé? Oui, mais tout le monde peut inventer. C'est pas une spécialité à moi. Pouvez-vous expliquer les éléments qui composent cette tapisserie? Oui. Premièrement, en bas, tous les personnages qui aiment la paix. Quels sont ces personnages? La première, c'est moi. Pourquoi en mauve? Hein? Pourquoi en mauve? La couleur mauve. Parce que c'est la couleur de mon nom. Violetta. Oui. Après, c'est un ami argentin et une amie chilienne. Ça, c'était encore une indienne chilienne. Les fleurs de chaque personnage, c'est son âme. Et si tu vois le fusil qui fait toujours la guerre, la mort. Tous les paysans au Chili, ils vivent très pauvres, et comme la situation de mon grand-père. Alors je ne peux pas rester comme ça. Et je suis fâchée avec cette situation. C'est pour ça que j'ai fait cette toile qui s'appelle La Révolte des paysans. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Violetta, vous êtes poète, vous êtes musicienne, vous faites de la tapisserie, vous faites de la peinture. Si on vous donnait à choisir entre un seul de ces moyens d'expression, lequel choisiriez-vous? S'il n'y avait qu'un seul moyen de vous exprimer? Je choisirais de rester avec les gens. Et vous ne feriez plus rien? C'est les gens qui me font faire toutes ces choses. Ahí está Violeta Parra. Yo me paré un ratito para leer los subtítulos que eran chiquitos. Interesante. Y la carta, qué tema, ¿no? ¿Cuántos temas, no? Gracias a la vida que lo interpretaron tantos cantautores. Volver a los 17. Volver a los 17. Estuvo en Bolivia también, algún tiempo. Sí, estuvo por aquí. También su poesía. Muy interesante. Ahí en el Palacio de la Moneda, que es el Palacio Presidencial, en la entrada hay como un centro cultural que tiene unas exposiciones permanentes de Violeta Parra que son realmente hermosas. Calculo que en este momento se deben estar haciendo muchísimos más homenajes en Chile a la madre de los cantautores populares de ese país. Bueno, el fallecimiento de la mujer de Lula da Silva se transformó en un hecho muy altamente político, porque se argumenta que comenzó a decaer su estado de salud ante las acusaciones falsas de corrupción no solo en contra de Lula, sino en contra de ella misma también. Sí, además hubo un allanamiento muy violento en su casa. El juez Sergio Moro practicó escuchas ilegales en las que sacó a la luz conversaciones privadas entre ella y su hijo, puso patas para arriba la vida privada de Lula y su familia, y de doña Marisa, como todo el mundo la conocía. Están haciendo lo mismo con Cristina Fernández de Kirchner, sacando grabaciones, escuchas telefónicas, pero bueno, vamos a paso. Las imágenes de Lula y esto que te decíamos, el fallecimiento de su esposa, que por estos condimentos se transforma en un hecho altísimamente político. Informe de AFP. Querida compera Marisa, descanse en paz. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se despidió el sábado de su esposa Marisa Letícia en un conmovedor funeral en São Bernardo do Campo. El exmandatario dio un sentido discurso en el que arremetió contra las acusaciones de corrupción que han involucrado a su familia en el último año.
Yo tengo 71 años. No sé si Dios me dejará, pero yo creo que voy a vivir todavía mucho tiempo porque quiero probar que los fascinerosos que crearon frivolidades contra Marisa tengan algún día la humildad de pedirle disculpas. Lula recibió las condolencias de su sucesora, la expresidenta destituida Dilma Rousseff, y otras figuras de su partido, el de los trabajadores. Marisa Leticia, quien se casó con Lula en 1974, murió a los 66 años en un hospital de Sao Paulo después de sufrir un derrame cerebral el pasado 24 de enero. El cuerpo de la ex primera dama fue cremado más tarde en un acto privado. Bueno, hay más información que tiene que ver con este hecho. Sí, en este caso vamos a escuchar a militantes, dirigentes del Partido de los Trabajadores recordando la figura de Marisa Leticia Rocco, la mujer de Lula. Era muy temprano cuando la fila empezó. Personas de diferentes regiones de Brasil esperaron horas para rendir homenaje a Marisa Leticia, esposa del expresidente Lula y una militante histórica por la justicia social y fundadora del Partido de los Trabajadores. Que Dios ilumine a Lula en este momento. Siempre admiraremos a Lula. Que Dios lo bendiga. Ella fue muy buena para los pobres. Quien es pobre, les gustan los pobres. Quien es rico, le gustan los ricos. Venimos de la ciudad de Londrina, en el sur de Brasil, para rendir homenaje a Marisa y dar un abrazo a Lula si es posible. Mientras los ciudadanos esperaban para abrazar a su líder, Lula no demoró en sentir el cariño de cada persona que pasó por el sindicato de los metalúrgicos para dar el adiós a su compañera Marisa Leticia. Existe una tristeza, pero también existe un sentimiento de confort. Al observar esta extraordinaria solidaridad que el pueblo está ofreciendo a Lula y a toda su familia. La presencia de las mujeres fue masiva para expresar su solidaridad y defender la historia de Marisa Leticia. Marisa nos deja con la certeza que nuestra lucha sigue. El legado de Marisa es un legado de compromiso, de militante, de activista como Marisa siempre fue. Lula recordó con cariño a su esposa y también denunció las persecuciones que él y su familia sufren dentro de una guerra jurídica y mediática. Si alguien practicó corrupción en este país, si alguien tiene miedo de ser detenido, les digo que este que está enterrando a su mujer, hoy no tiene miedo. El último adiós a doña Marisa fue dado por sus seguidores, que valoran su importancia para Brasil. Una persona que realmente demostraba a todos los brasileños y todas las brasileñas que luchar es importante, que luchar es mucho importante para la democracia, para los derechos de los trabajadores. A pesar de la partida física de Marisa Leticia, su presencia sigue viva en cada brasileño y en cada brasileña que luchan por la democracia en ese país. Bueno, vamos a hacer una pausa. Habrá que ver también cómo sigue la crisis política en el Brasil. Vamos a estar dando seguimiento a este 2017, evidentemente, porque al Temer le va muy, pero muy mal. Sí, bajan las encuestas, se está todavía dilucidando el accidente en el que murió el juez que investigaba toda la causa del Lavallato, donde está involucrado el presidente Temer. Está difícil. Complicado. Sí. Bien, pasa que todos están complicados en Brasil en términos de prestigio político, hay mucho descreimiento de la clase política. ¿Y dónde no es tan complicado? Yo le digo, dígame un país donde usted vaya a vivir y va a estar tranquilo. Pero hay países donde hay líderes o movimientos sociales o partidos políticos que gozan de cierto prestigio, digamos, estamos hablando de niveles de 70-80% de desprestigio de la clase política. Pero lo venimos hablando desde el año pasado, ¿no? Encontremos un país que esté bien, que la economía esté bien, que a dónde nos vamos a vivir.
Hace rato que venimos planteando este tema, enojo con los medios, y después la crisis de representatividad que afecta a gobiernos de distintas características ideológicas en muchos países del mundo. Cortecito y hay más información a la vuelta, no te la pierdas. Es difícil que cerremos un programa sin hablar un ratito de Donald Trump, presidente de United States Gringolandis. En este caso, ¿qué vamos a ver? Una declaración que hizo la Fox News sobre, le hicieron una pregunta sobre Vladimir Putin, bastante agresiva, y él respondió de una manera que quizás el presentador de Fox News no lo esperaba. Y para verlo tenemos que recurrir a Russia Today, el canal estatal ruso. A ver. Estados Unidos no es tan inocente. Con esta declaración, Donald Trump se las ingenió para enfurecer a miles de ciudadanos de a pie y a una gran parte del establishment de Estados Unidos. El periodista de Fox News, Bill O'Reilly, le preguntó al presidente de Estados Unidos cómo es posible que respete a Vladimir Putin. Y esta fue su respuesta. Putin es un asesino. Aquí tenemos a muchos asesinos. ¿Te crees que nuestro país es inocente? Y si te atreves a cuestionar públicamente la idea de que Estados Unidos es una fuente de paz y felicidad para todo el mundo, prepárate para una catarata de críticas que te caerá desde las redes y desde los medios de comunicación. En la entrevista realizada por O'Reilly en Fake Fox News, Donald Trump piensa que Estados Unidos es malvado y su maldad es comparable a la de Putin. Trump pone a Estados Unidos al nivel moral de la Rusia de Putin. Nunca en la historia un presidente había difamado así a su país. Con esta declaración, Trump parece haber dañado el sensible corazón a muchos congresistas. ¿Ya se les olvidó la tesis del excepcionalismo estadounidense que los hace superiores al resto? Aquí el senador Mitch McConnell se la recuerda. I do think America is exceptional. America is different. We don't operate in any way the Russians do. En toda esta vorágine de indignación autocompasiva hubo pocos intentos de hacer algo de autocrítica. El periodista Glenn Greenwald, que ayudó a destapar el excepcional espionaje de Estados Unidos, fue una de las pocas personas que vio en esta declaración algo más allá de la supuesta defensa de Putin. Estos mensajes lo dicen todo. Puedes estar años atacando países con drones, causar daños colaterales asesinando extrajudicialmente a sospechosos, imponerles a punta pistola tus valores excepcionales a sociedades enteras, pero si tienes de tu lado a medios que sepan inculcarle al mundo la idea de tu superioridad moral y señalar correctamente al asesino, tú mismo empiezas a creerte que eres la paloma de la paz en persona. Bueno, menudo debate. Todo el mundo está muy pendiente de Trump y sus twitters. Es fuerte lo que dijo Trump. El otro día declaraciones. Le preguntaron fue Marco Rubio, creo, a Rex Tillerson, el nuevo secretario de Estado, si creía que Putin era un criminal de guerra. Le preguntó en las sesiones del Senado, ¿no? Y uno ve, claro, y acá pasaba lo mismo. Y si Putin es un criminal de guerra, Bush... ¿Hijo qué es? Digo, ¿no? Es una obviedad. Pero bueno, vayamos a otra noticia. En este caso, CNN también tiene que ver con la llegada de Trump al poder y todo el escándalo y la controversia que se ha generado por el ataque del presidente de Estados Unidos y las políticas que impulsa para perseguir a los inmigrantes, que estás teniendo conatos de resistencia en distintos espacios. Sí, en muchas manifestaciones públicas muy fuertes, en la propia justicia que le impuso un veto a la decisión de Trump de que ciudadanos de 7 países de Medio Oriente no pueden entrar, y en este caso en el Super Bowl, que es el fútbol americano, el evento más importante en ese país, en las finales donde además el segundo de publicidad es el más caro del mundo y sus empresas promocionan ahí, lo que hubo fueron muchas de ellas, aprovecharon y pusieron anuncios pro migración, que muchos consideraron un mensaje a Trump y sus políticas. ¿Nos vamos con eso, le parece? Dale. Nos despedimos. Un abrazo grande y nos reencontramos mañana a 22:30, como siempre, acá por el La Via Yala. Cuídate. La inmigración y la diversidad en Estados Unidos, así como la propuesta del presidente Trump de construir un muro en la frontera con México, también fueron protagonistas del Supertazón,
uno de los eventos más vistos en la televisión de Estados Unidos. Esos temas corrieron por cuenta de varios de los avisos publicitarios que fueron emitidos durante la transmisión del juego. Sí vi que los comerciales todos tenían con tinte de dejarle saber a él lo que está pasando, ¿no? Uno de los que más llamó la atención fue el de las tiendas de materiales para construcción 84 Lumber, en el que se narra el viaje de una mujer hispana y su hija y las dificultades que atraviesan hasta que logran subirse a un tren de carga similar al que es conocido como La Bestia. El aviso terminaba en ese punto e invitaba a los televidentes a mirar la segunda parte en una página de internet que colapsó debido al alto número de visitas. En la parte que no salió al aire, ya que la cadena Fox dijo que la consideraba muy controversial, se ve como la niña y su madre continúan con su travesía mientras se alterna con imágenes de obreros haciendo un trabajo en madera. Al final, las dos se topan con un gigantesco muro, pero se dan cuenta que este tiene una puerta de madera que se abre para darles paso, mientras un mensaje en la pantalla dice: la voluntad de tener éxito siempre es bienvenida aquí. El comercial de 90 segundos por el que 84 Lumber pagó $15 millones desató una serie de comentarios en las redes sociales. Unos destacaron el mensaje a favor de la inmigración y lo consideraron como una crítica a la propuesta del presidente Trump de construir un muro en la frontera. Otros criticaron a la compañía por ser pro-inmigrante y amenazaron con no volver a comprar en ella. La empresa se abstuvo de comentar si el comercial era a favor o en contra del presidente Trump. Un portavoz indicó que el mensaje estaba dirigido a la contratación de trabajadores y en un comunicado dijo que se está buscando a gente con coraje, determinación y corazón, sin importar quiénes son, de dónde vienen o cómo lucen. La inmigración también fue uno de los mensajes del comercial de la cerveza estadounidense Budweiser. En él se cuenta la historia de uno de sus fundadores, el alemán Adolphus Busch, y la discriminación que sufrió cuando inmigró a Estados Unidos en los años 1800. No obstante, la compañía aclaró que su mensaje fue solo una coincidencia con las circunstancias que se viven actualmente en Estados Unidos y que el comercial se enfoca en la historia universal de los inmigrantes. El comercial era muy lindo por una persona que cuando tiene la fuerza y la mentalidad que quiere ganar el mundo, hacer eso y no tiene miedo para mover en la vida. La diversidad y la inclusión también fueron parte de los avisos publicitarios de Coca-Cola, que volvió a emitir un aviso que desató controversia en el 2014 por la interpretación de la tradicional canción estadounidense America the Beautiful en diferentes idiomas. Los críticos en las redes sociales dijeron que el inglés es el idioma oficial en Estados Unidos y pidieron un boicot contra Coca-Cola. La compañía dijo que el comercial promueve el optimismo y la inclusión y celebra la humanidad y no tiene nada que ver con las decisiones migratorias del presidente Trump. O sea, no vi mensaje político, a mi parecer no. También generó reacciones el comercial de la compañía de servicios de alojamiento en línea Airbnb, que durante el Super Bowl lanzó la campaña denominada We Accept, nosotros aceptamos, y en la que se habla de la aceptación de las personas sin importar quiénes son, de dónde vienen, a quién aman o a quién le rezan. Un mensaje similar fue el usado por Google, que promovió un dispositivo de altavoz con un mensaje en el que hace un recorrido por hogares de diferentes orígenes religiosos, raciales, así como de género y preferencia sexual. Al final, una nota en un pastel dice: bienvenido a casa.